estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, estar en tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Oh sí, revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia
Bendiciones para todos, les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana en Los Cocuyos, en el Valle, Caracas, Venezuela, y seguimos con nuestra serie que trata sobre las parábolas del reino, conociendo el corazón de Dios a través de las parábolas. Hoy estaremos viendo una que se llama Los labradores malvados, y hay una enseñanza central increíble, porque el Señor nos tiene acostumbrados a esos encuentros con sus discípulos o con los judíos, escribas, fariseos que lo amenazaban y que lo confrontaban y lo afrentaban y buscaban tentarle siempre. Y en ese contexto siempre él salía adelante con una parábola para dejarnos una enseñanza. Hoy vamos a ver entonces en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, la parábola Los labradores malvados. Pero antes tengamos una palabra de oración. Padre amado, voy de nuevo delante de ti dándote gracias por la oportunidad, Señor, de estar expuesto a tu palabra. Aún en este tiempo tenemos la posibilidad de ir a ella, leerla con libertad y de ser enseñados e instruidos por pastores y maestros que tú has instituido en nuestras iglesias locales para bendecir nuestra vida. Los maestros y pastores y líderes son un regalo para nuestra vida y ellos nos enseñan. Pero te pido también que tu siervo se mantenga fiel a tu palabra, que lo que tú has revelado en ella sea lo que yo enseñe este día, para tu gloria y honra. Háblanos a través de tu palabra, confróntanos, exhórtanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una antesala o contexto previo, inmediatamente anterior a este capítulo, y está en el capítulo 11. Es el momento en donde Jesús está confrontando, o es primeramente retado, confrontado, o tentado por preguntas, y eso siempre sucedía. Ya en el segundo año del ministerio de Jesús, ellos se acostumbraron a buscar la caída de Cristo, a buscar momentos para retarle, para tentarle, para hacerle caer, pero Cristo siempre tuvo la verdad y siempre tuvo la autoridad del Padre en su vida para salir al frente y para repeler cada uno de los ataques que le dieron ellos, pero en este momento está frente en un encuentro con los principales sacerdotes, escribas y fariseos que le hacen esta pregunta: ¿con qué autoridad tú haces esto? Cada uno de los eventos que Cristo llevó a cabo, maravillas, prodigios, sanidades, milagros, la multiplicación de los panes y los peces en el monte, cada uno de esos eventos configuraron espacios de tiempo en el que se mostró la gloria de Cristo Jesús. Ese fue el motivo principal del diseño de cada uno de esos eventos. Ellos no podían recibir eso, se vieron confrontados en todo momento y surgen preguntas como esta, a los que Jesús responde también como buen judío con una pregunta. La pregunta de Jesús fue esta: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? Si ustedes me responden esto, yo les voy a responder. Pues, caso seguido, Marcos 11, verso 30. Jesús Cristo, como ellos no le responden nada, ellos dicen no sabemos, entonces Jesús les dice: yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Inmediatamente después hay una seguidilla de parábolas que también configuran un contexto inmediatamente anterior a esta parábola de los labradores malvados. Una de ellas tiene que ver con los dos hijos, donde uno le dice al padre: sí voy a ir, pero no va. Y el otro le dice: no voy a ir, pero luego se arrepiente y sí va. Y Jesucristo da una enseñanza. Y también la otra parábola es la de la fiesta de las bodas, donde el rey o donde el dueño de la casa o donde el novio manda invitar a sus siervos, manda invitar a cuanta persona encuentren, y muchas se excusaron, y después le da otra instrucción, y cada una de ellas tiene un mensaje central: el amor de Dios por su pueblo, para que recibiéramos en nuestro corazón a su Hijo amado para el perdón de nuestros pecados y poder reconciliarnos con el Padre. Ese es un mensaje central en cada una de estas parábolas. Pero también la consecuencia que acarrearemos en nuestra vida producto del rechazo que hemos tenido del Hijo de Dios. Porque algunos aceptarán a Cristo, pero otros están pleno rechazo en su vida cada día, con sus acciones o con sus omisiones
pensamientos, palabras o hechos, cada uno de ellos se está rechazando diariamente. Bueno, eso ha traído consecuencias y seguirá trayendo consecuencias a nuestra vida, pero vamos desde ya. Eso configura un contexto para poder entender todo el panorama que Cristo va a colocar en la mesa en esta parábola. Marcos 12, del 1 al 12, también pueden encontrar esta parábola en Mateo capítulo 21 o en Lucas capítulo 20. Está en estos tres evangelios. Pero leemos entonces Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado y cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, es decir, los labradores malvados, tomando al siervo que el dueño de la viña envió para recoger anticipadamente los frutos de la viña, porque él se había ido lejos, tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Qué gran, terrible noticia está recibiendo el dueño de la viña. Mandó a rendición de cuentas y de vuelta los labradores malvados envían a este siervo con las manos vacías, golpeado. Yo no sé qué harías tú, me hace pensar qué haría yo, pero estamos viendo en la palabra lo que Cristo está diciendo, que el dueño de la viña hizo. Y aquí se está configurando algo que los profetas, particularmente Isaías, y lo vamos a leer hoy, capítulo 5, es un canto y una poesía que está en ese libro profético acerca del dueño de una viña. Versículo 4, volvió a enviarles otro siervo, segundo siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. ¡Wow! ¿Qué está pasando en la vida de estos labradores malvados? Esa viña no es de ellos, esa viña es alquilada, fue arrendada, los frutos de esa viña están bajo concesión como propiedad del dueño de la viña, es decir, no sabemos qué pasa, pero estamos recibiendo vez tras vez, nosotros no, el dueño de la viña está recibiendo malas y terribles noticias, pero sigue la historia. No olvides que esta historia la está propiciando Cristo y es una gran enseñanza que están recibiendo los apóstoles, discípulos, los seguidores de Cristo, pero también los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los principales de la ley que estaban al frente de él en ese momento. Verso 5, volvió a entrar a enviar otro y a este mataron. ¡Wow! Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, dice el verso 6, teniendo aún un hijo suyo amado, y yo me imagino que si has estado sobre la historia, puedes ir entendiendo cada personaje y con quién se identifica. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto por mi hijo, a mi hijo. Verso 7, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle y la heredad será nuestra. Qué terrible es el corazón del ser humano. Qué nefasta es la mente y el corazón del ser humano. 8, y tomándole le mataron. No tuvieron a bien tener a 3 siervos anteriores y a muchos otros siervos. Y ya vamos a saber por la misma palabra nos da respuesta de quiénes eran esos otros siervos. Pues el dueño de la viña envía a su hijo, un representante legítimo de esa propiedad, y dice que a este heredero, vamos, le mataron, lo tomaron, le mataron y le echaron fuera de la viña. Verso 9, hay una pregunta clave que hace Jesús. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Es una pregunta que te hago directamente a ti hoy. ¿Qué crees tú que tendría que hacer el dueño de la viña? Ponte tú en los zapatos del dueño de la viña. ¿Qué harías tú? Teniendo una propiedad, se la arrendas a unos terceros, envías a unos que van de parte tuya, unos embajadores, representantes tuyos para ir a buscar lo que por concesión y propiedad a ti te significa un bien para ti, que es tuyo. Ríndanme cuenta, por favor, y cada uno de tus emisarios, consejeros, representantes, se han devuelto golpeados y otros muertos. Y aún tu propio hijo, ¿qué harías tú en ese lugar? Veamos la historia.
¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá, dice que esta es parte del juicio de Dios y así lo enseña la parábola. Vendrá, dice Jesús, y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Es increíble. Verso 10. Ni aún esta escritura habéis leído, y Cristo pasa a relatarles el Salmo 118, versos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ustedes esta escritura no la han leído. Que el Hijo que vino a ser cabeza de la casa, del edificio, cabeza de ángulo, los edificadores desecharon ese vértice superior de la casa. Ustedes no han leído esto en la escritura y que eso es maravilloso a los ojos de su Padre. Y procuraban prenderle. Ahora dice Marcos, ya habiendo cerrado Cristo la parábola, que los que estaban escuchando, y lo dice el verso 1, lo dicen los versos anteriores incluso, que los que estaban escuchando, ¿quiénes eran? Los sacerdotes principales, los fariseos y los escribas. Ellos allí, dice, y procuraban prenderle, porque entendían qué decía contra ellos aquella parábola. Es decir, ellos se sintieron identificados y sabían que Cristo los había asociado con los labradores malvados. Esto es muy duro. Pero también dice Marcos que ellos tenían miedo de la multitud y dejándolo, se fueron. Amados, aquí hay varias representaciones o personajes y vamos a identificarlo. Por supuesto que la viña es el pueblo de Israel. Y los judíos lo tenían muy claro, tanto que se identificaron y se molestaron con esto. Yo puedo imaginarme el sonido y el crujir y rechinar de sus dientes al escuchar la historia de boca de Jesús en donde se sienten identificados con los labradores malvados. Vamos a tener alguna referencia a esto en Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7. Minutos seguidos ya vamos a leerlo. El que plantó la viña, ese es otro de los personajes. La cercó, la adornó, colocó una torre. Ese es Dios. Él escoge el terreno en donde va a edificar y sobreedificar. Ese es Dios mismo, el Padre. Él lo escogió, Él escogió la viña. La viña es Israel. Dios escogió el pueblo para que lo alabara y lo adorara. Él apartó al pueblo, lo adornó, lo preparó, le construyó una tierra prometida, se las prometió, se las enseñó y les dijo a dónde iban a ir y cuáles eran las condiciones. Y la idea era que ellos dieran fruto en esa tierra, a su tiempo. Hay unos labradores, los labradores son los principales sacerdotes que están escuchando la parábola de boca de Jesús, los escribas y todos los ancianos del pueblo. Quiero leerte Mateo, verso 21, capítulo 21 y verso 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Otra de los representaciones que hay en la parábola, aparte de la viña, porque hay representaciones en la parábola y hay personajes en la parábola, es el tiempo señalado por la cosecha y no es más que el tiempo en el que Israel tenía que dar fruto de esa viña. También hay unos siervos. ¿Quiénes eran estos siervos? Porque hay un hijo y ya vamos a ver quién es el hijo amado, el único hijo amado que lo menciona la parábola. Pero los siervos, ¿quiénes eran? Segunda de Crónicas 36, 15 y 16, dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Segunda de Crónicas nos habla entonces que esos siervos que Dios envió constantemente a darle palabra de restauración, de confrontación, de exhortación, de choque al corazón del pueblo de Israel, que era la viña de Dios escogida, eran los siervos, sus siervos, los profetas. Cada uno de ellos que Dios envió a la viña para recoger fruto de los labradores malvados, fueron afrentados o fueron golpeados, fueron maltratados o fueron muertos a manos de ellos.
Aquí están representados los siervos, pero nos queda un último personaje, el hijo del dueño. Y es maravilloso porque sabemos que habla de Jesucristo. El hijo del dueño es enviado a los labradores. El padre pretende o cree y así confía en que tendrían respeto por el hijo de él. Respetarían la condición de herencia, respetarían la condición de representación divina de parte del padre, pero no fue así. Pues pensaba que lo recibían, lo honrarían, tendrían todo el loor y honor y honra a los pies de Cristo, pero no fue así. Fue golpeado, fue amedrentado, fue escupido, su ropaje fue quitado en plena vergüenza, fue clavado en la cruz. Todo eso lo padeció Cristo Jesús por ti y por mí, amado. Pero el Padre envió a los predios de los labradores malvados para recibir fruto de la viña de su propiedad. Envió a su Hijo. El Padre lo hizo por ti y por mí. Lo sacaron de la viña. Ese personaje es Cristo Jesús. Y eso precisamente fue lo que sucedió cuando Cristo murió y lo sacaron de Jerusalén. Amado, en esta parábola Cristo está reprendiendo la profesión y la religión rancia que están manifestando cada uno de los fariseos y de los principales sacerdotes. Los cosechadores o labradores de la viña están haciendo grandes estragos con el pueblo. Y eso es lo que nos ha mostrado toda la historia de la palabra, particularmente en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. El libro de los Jueces habla abiertamente de todo lo que el pueblo logró hacer con su corazón. En varias partes del libro de los Jueces nos menciona que cada uno hacía lo que tenía en gana y lo que le venía en gana en su corazón. No había un liderazgo que pudiera tomar el control del pueblo. Cada uno de ellos, como representación del Padre, perdieron autoridad delante de Dios. Ellos entregaron vilmente lo que Dios les había dado en su mano. Pero qué misericordia tan grande tiene el dueño de la viña, que conociendo muy bien a ellos, a los labradores, les entregó en su mano. Y no podemos hablar de irresponsabilidad. Estamos hablando de una gran longanimidad o misericordia que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros, porque Dios también ha tenido la misma misericordia contigo y conmigo. Nos ha entregado una familia maravillosa, nos ha entregado un trabajo para poder honrar a nuestra familia y poder trabajar y tener un esfuerzo digno cada día para poder sostener ese gran regalo que tenemos como familia. Nos ha entregado los predios de una iglesia local para poder pastorearla conforme al mandato de la palabra. Él envió a su Hijo, amados, envió a su Hijo Jesús, al único, para que pudiera recibir los frutos, pero lo recibió muerto, y Cristo tuvo que entregar su vida por ti y por mí. Es tan patética, amados, la postura del religioso del tiempo, pero también es tan patética la postura que está en nuestro corazón. ¿Qué tanto nosotros hemos devuelto al Señor de lo que Él ha demandado de cada uno de nosotros? ¿Qué tan responsable hemos sido de lo que Dios nos ha entregado en mano? ¿Qué tan deforme hemos encontrado nuestro corazón hoy? Porque la palabra es un espejo. Tú puedes verte hoy reflejado en la palabra. Tú abres la palabra y por cualquier lugar de la palabra vas a encontrar un reflejo de tu corazón. Y la palabra no miente. Allí está lo perverso y lo podrido, lo oscuro, lo tremendamente oscuro y vil que está nuestro corazón. El estado caído es una caída cósmica, como lo dicen los académicos, de la naturaleza de Adán y Eva. Cómo quedó la creación después de aquel evento cósmico de caída en desobediencia y en pecado. La vergüenza que tomó la vida de Adán y Eva, nuestros padres, allá en el inicio de todos los tiempos. Dios ha tenido misericordia con nosotros, que envió a su primogénito, porque pensaría que nosotros honraríamos su nombre. Verso 41, le dijeron en Mateo 21, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia. Ese es el juicio que tendrá Dios para con aquellos que no respondan afirmativamente al llamado de la redención y salvación que viene de parte de Cristo Jesús. Es decir, hoy nuestros oídos deben estar atentos al mensaje del Evangelio, al llamado y la invitación que Jesús hace. Esa invitación se la hizo a Nicodemo, esa invitación se la hizo a la mujer samaritana,
Esa invitación se le hizo a Natanael y cada uno de ellos siguieron a Cristo Jesús. Nicodemo, en los últimos días de Cristo, dio fe de su llamado discipular a los pies de Cristo Jesús. Pero quiero leerte Isaías capítulo 5, los 7 versículos iniciales. El profeta, dirigido por el Espíritu, dice esto: ahora cantaré por mi amado el canto de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Amado, esto está en consonancia con la parábola que Cristo acaba de relatarles a los principales sacerdotes en Marcos capítulo 12. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, frutas escogidas, uvas precisas, seleccionadas. Tú cuando vas al mercado, tú no agarras cualquier legumbre, tú no agarras y seleccionas cualquier fruta, tú seleccionas la mejor. Tú no permites que otro te seleccione la fruta, la legumbre, la hortaliza. Tú la seleccionas e intentas traer lo mejor. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dice que escogió vides seleccionadas, lo mejor? Había edificado en medio de ello una torre y echó también en ello un lagar. Son las mismas palabras que Cristo está usando en la parábola. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Quién hizo mal? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Fui yo el que cometió alguna falta? ¿Quedé corto? ¿No le hice justicia al tamaño de la viña para ahora yo exigir que rindiese un fruto el cual yo no pude sembrar dignamente? Verso 4 al final. ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Es decir, lo que yo estoy esperando en esta rendición de cuentas no fue lo que yo sembré. Me están entregando otra cosa distinta y entonces hay un juicio. Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Qué gran ira y qué gran juicio vendrá sobre la nación de Israel. Eso es lo que está diciendo el profeta. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces, en el contexto de la parábola, podemos entender que Cristo se está refiriendo a Israel, es decir, los representantes del pueblo que están allí como su audiencia principal, y son los principales sacerdotes, fariseos y escribas. Y dice además: y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Amado, los judíos sabían perfectamente, los principales sacerdotes, fariseos y escribas, sabían perfectamente que esa referencia era a ellos mismos. No puedo imaginarme cómo sus dientes, lo vuelvo a repetir, rechinaban, cómo estaban cavilando sus corazones y querían tomarle y prenderle y matarle, pero por miedo y temor a la multitud no lo prendieron. Pero también era porque no había llegado el tiempo de la entrega voluntaria de Cristo Jesús. Recuerda muy bien, la vida de Cristo nadie la tomó, Él la entregó voluntariamente y la volvió a tomar. Él la entregó voluntariamente y la volvió a tomar. Amados, hay una crónica de una muerte anunciada. Este fue un subtítulo que le coloqué a uno de los segmentos y está en el versículo 1. El propio dueño de la casa a toda costa invirtió absolutamente todo y se fue lejos. Y ese fue lejos es el reino de los cielos. Está haciendo referencia a la parábola que Dios está en el reino de los cielos sentado y la administración o mayordomía de todos sus bienes aquí en la tierra se la dejó al pueblo de Israel. Pero ellos no hicieron justicia a ese encargo. Por lo tanto, hay algo que tendrá que hacer el dueño de la viña para con ellos, porque incluso enviando a su máximo representante, a su hijo amado, ellos lo mataron. Piensa muy bien en lo que Dios hizo por la nación de Israel. Los libertó de la esclavitud de Egipto. Los llevó a través del desierto calcinante, recalcitrante, un calor en extremo, abrasador y también con columna de nube en las noches, un frío aterrador que hace en el cercano Medio Oriente. Pero Dios los llevó hacia la tierra prometida y allí los plantó y les prometió también
cubrirlos con promesa y con gran bendición. Dios hizo absolutamente todo eso con su pueblo, y me voy a acercar a decirte algo también. Me voy a atrever a decirlo: Dios ha hecho contigo eso también hoy, y lo ha hecho conmigo. Dios nos ha sacado del Egipto de pecado, y hoy nos ha colocado en una tierra de bendición, y nos ha cubierto con promesas. Y Dios está esperando también de nuestro corazón que demos fruto a ese bien que ha sido sembrado en nuestro corazón, que es Cristo Jesús. Hay un privilegio que estamos disfrutando. Los labradores están disfrutando un privilegio que es la administración y la tenencia de los frutos de una tierra que no les corresponde. Sin embargo, no fueron hallados fieles. No fueron hallados buenos labradores, sino labradores malvados. Hay un fruto que el dueño de la viña está esperando anticipadamente, pero ese es su derecho, y esas fueron las condiciones en las que se pactó la entrega de esta tierra para el pueblo de Israel. Envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Pero también vemos cómo está el egoísmo expuesto en el corazón nuestro. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Cuánto de esto ha sucedido en nuestra vida? ¿A cuántos nosotros hemos denigrado hoy y que han venido en buena lid a entregar el evangelio de salvación en nuestros corazones? Te pediría que reflexionaras un momento al respecto de eso. Te pediría que reflexionaras al respecto de que si has rechazado a Cristo Jesús en algún momento en tu vida, de que si has tenido una nube sombría en tu existencia hasta el día de hoy, hasta el momento en que estás expuesto a esta enseñanza, si en algún instante has siquiera pensado rechazar a Cristo, hoy es el momento para pedir perdón y aceptar a Cristo en nuestro corazón, porque habrá consecuencias debidas al rechazo que hemos tenido al Evangelio y a Cristo, que es el portador del Evangelio. Pero también veo que hay una tolerancia, porque el Señor enviaba a sus siervos y los veía moreteados, los veía afrentados, los veía heridos, y seguía enviando a sus siervos y los profetas eran muertos. Ahí envió el Señor a Juan el Bautista, y a Juan el Bautista lo asesinaron. Ahí envió el Señor a cuanto profeta pasó por todo el antiguo pacto. Cada uno de ellos se entregó su vida. Ahí están los apóstoles. El único que tuvo una muerte natural fue Juan el apóstol amado al final del primer siglo de la era cristiana. Hay una tolerancia manifestada que el Padre del cielo y de la tierra, el Creador, Dios mismo, ha manifestado para ti y para mí hasta hoy. Dice el verso 4 hasta el 6, parafraseado: envió de nuevo otros siervos, y dice, finalmente les envió a su Hijo. ¿Tú enviarías a tu hijo en una misión como esta? Con una tolerancia de verdad bien alargada, con una tolerancia manifiesta como esta. Solo Dios ha tenido misericordia, y misericordia día tras día, y se manifestó enviando a su Hijo amado Jesús por cada uno de nosotros. Pero el corazón sigue revelándose cada día. No obstante, vieron que el mensajero principal del mensaje y de la herencia, y el que iba a recibir cuentas, era su Hijo amado Jesucristo. No obstante, no lo reconocieron. A los suyos vino y a los suyos no les recibieron. No obstante a eso, hay una rebeldía. Dice, mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, mira, este es el heredero, vamos a matarle, vamos a apoderarnos de todo esto. Es decir, los judíos, los principales sacerdotes, los fariseos y los escribas tenían en su corazón quedarse con absolutamente todo el reino y la majestad que Cristo había construido. Pero se habían equivocado, porque Cristo no vino a construir un reino material en este mundo. También parte de los discípulos pensaban en ese orden de ideas. Cristo vino a construir un reino espiritual que está dentro de nuestros corazones hoy, aquellos que hemos recibido a Jesús como su suficiente Salvador. Y hay una destrucción al final, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 9, a los malos destruirá sin misericordia. Y esa historia se ha cumplido hasta el día de hoy. Tú creerás que a aquellos que rechazan a Cristo le está yendo bien, pero déjame decirte que son solo percepciones de que a las personas
las personas que han rechazado a Cristo hasta el día de hoy y mantienen firme su decisión de no querer nada con el Hijo de Dios, tú creerás que les va bien, pero el salmista Asaf, Salmo 73, está muy claro que cuando entró en la presencia del Señor se dio cuenta del fin de aquellos impíos que nunca han querido nada hasta el sol de hoy con el Hijo de Dios. Hay una destrucción asegurada y tú debes correr por tu vida a los pies de Cristo. En Él hay salvación y vida eterna asegurada. Una vida eterna que es plena y es el único que puede perdonar nuestros pecados, es el único que puede garantizarnos vida abundante y plena y es el único que puede reconciliarnos con nuestro Padre. Hoy, aquellos que no han recibido a Cristo están en plena discordia y lucha y enemistad con el Padre. El único puente de reconciliación de Cristo, del Padre y el mundo es Cristo Jesús. Tenemos que correr apresuradamente a los pies de Cristo Jesús. Y quiero ir a nuestras conclusiones. Salmo capítulo 2, verso 12. Dice así: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Esto no fue lo que hicieron los judíos, los principales sacerdotes. Es lo que estamos haciendo hoy, le estamos dando honra al Hijo. En donde el Señor te ha sembrado hoy, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu familia, en la iglesia local, en tu vecindario, en donde tú estás hoy, en la universidad donde trabajas o donde estudias, en el ámbito, en la esfera en donde te estás hoy desarrollando y creciendo. Allí estás honrando al Hijo, porque el salmista es muy claro. Honrad al Hijo. El Hijo de Dios merece honra, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amado, es tan obvio el mensaje que hoy debe retumbar en nuestros oídos. El mensaje del Evangelio que nos llama a dar frutos. Pero sabemos muy bien que el Hijo de Dios va a poder dar frutos solo si se encuentra en Cristo Jesús. Porque el único que da gloria al Padre a través de los frutos en nuestra vida es Cristo Jesús. Si somos labradores malvados hoy, seremos insistentemente atormentados. Pues necesitamos reflexionar, porque esta palabra nos ha hablado hoy. Nosotros somos portadores de la gracia de Dios, somos portadores de una herencia increíble. El Señor ha manifestado su reino, hemos orado al Señor: venga tu reino y hágase tu voluntad. Es decir, Cristo Jesús está morando en nuestro corazón. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho con todas las promesas y bendiciones que Dios ha dado en nuestra vida? Mateo 23:15. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, esto me habla muy duro a mi corazón como pastor, y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que hijos de ustedes. Es decir, la profesión religiosa que los judíos del tiempo de Jesús estaban acometiendo era algo contrariamente nefasto, contrariamente a la cruz de Cristo. No había nada de piedad, ni de bondad, ni de misericordia en el ministerio de los judíos del primer siglo. Es evidente acá, tanto en la parábola de la higuera estéril, que la viña hoy es la iglesia del Señor. Y que a la iglesia del Señor, en estos predios, el Señor le ha entregado una gran bendición. ¿Qué estamos haciendo con la bendición que el Señor nos ha dado como iglesia de Cristo en este país particularmente? No uva silvestre es lo que el Señor está esperando, sino la uva que el Señor sembró en su viña. Y recordemos que el fruto está en Cristo, no hay fruto fuera de Cristo. Juan 15:5, porque separados de Él, nada podéis hacer. Amado, quiero tener una oración en este momento. Amado Señor y Salvador, ha sido una parábola aleccionadora, una parábola que nos habla del corazón, es una parábola que habla a nuestra vida, de la autoridad que has puesto, de la selección que has hecho de nuestra vida, de la rendición de cuentas que tendremos que dar, de lo codicioso del corazón, del fruto que estamos o no estamos dando, de apropiarnos de tus bienes, aquellos que nos han dado para nuestra mayordomía. Hoy creemos que es nuestro. ¿Qué hemos estado haciendo con nuestra propia vida, Padre? Tú hablas a mi vida y a mi ser a través de esta parábola. No quiero ser encontrado malvado,
como aquel siervo a quien le perdonaste, pero después ese siervo no le perdonó a su consiervo y le llamaste siervo malvado y siervo malo e impío e infiel. No quiero ser encontrado así, por lo tanto, acudo a Cristo Jesús para que rescate mi corazón, para que redima mi vida, perdone mi pecado y me dé vida plena. Hoy lo anhelo mucho más que antes. Y te pido, Señor, que me acerques a Jesús y que yo pueda tener una cita y un encuentro divino con tu Hijo amado Jesús. Quiero anhelarle cada día más porque sé que le necesito. Señor, encuéntrame con Jesús para tu gloria y honra. Amén y amén. Amados, hemos llegado al final de esta enseñanza. Yo anhelo, deseo, he orado al Señor que estas enseñanzas estén llegando a tu corazón, que te sirvan de edificación, que puedan servir para tu vida, para tu familia, para la iglesia local en donde estás. Saludo especialmente a mi iglesia local. Yo amo la iglesia de la Comunidad Cristiana de Los Cocuyos, pero también sé de muchos de ustedes que nos están viendo que pertenecen a otras iglesias. Sé que hay hermanos de nuestra congregación que están en otros países que nos están viendo. Les enviamos abrazos y saludos fraternos y calurosos. Quisiéramos volver a estrechar sus manos y abrazarles. Desde aquí, desde este lugar, en representación de toda la comunidad de los cristianos de Los Cocuyos, les enviamos unos grandes bendiciones y grandes saludos y abrazos, y que Dios les bendiga abundantemente.